Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo en @radiosónica en Twitter o a su email maximiliano@radiosonica.com.ar. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. 11:17 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos en El Arranque. Ya estamos con Eugenio Caciel, él es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, por el partido justamente Consenso Federal 2030, que ese es el nombre oficial del partido, ¿no? ¿O no? No, la alianza quedó como Consenso Federal. Ah, porque en muchos lugares lo veo como Consenso Federal 2030 y nunca sabés, viste, cuál de los dos es. Sí, recordemos que bueno, es una alianza, no un partido conformado por varios partidos nacionales y se fue constituyendo a lo largo de este año. Primero que nada, buenos días a todos. Muchas sí, gracias es verdad, por invitarme. perdón, arranqué preguntando, ¿no? Me encanta, pero saludo a los que nos están escuchando y gracias por estar escuchándonos y darnos la posibilidad de comunicar nuestras ideas. El espacio se fue creando muy, no sé si a las apuradas, pero no era nuestra estrategia terminar constituyendo este espacio. Roberto Labaña, el dirigente que encabeza nuestra lista y quien pretendemos que sea presidente y creemos que es el mejor candidato y sobre todo sería el mejor presidente en esta coyuntura, él no venía trabajando políticamente para esto. Un montón de actores de la sociedad civil, de especialistas técnicos, empresarios y muchos sectores de la sociedad le empezaron a pedir que él se animara y que fuera candidato, y ahí empezó a constituirse un poco el espacio. El espacio estaba muy cercano a lo que era Alternativa Federal en su momento, ocupaba un poco el mismo espacio de representatividad política y fue funcionando Alternativa Federal por un lado. Nosotros nos constituimos con un espacio que era Consenso, después fue Consenso 2030 y confluyó un poco entre Alternativa Federal, que la realidad es que, si ustedes recuerdan, había una discusión si íbamos a ir a las PASO, no íbamos a ir a las PASO, por qué sí, por qué no. El dato de la realidad es que no tenía sentido toda esa discusión, porque lo que se dejó a las claras es que los únicos que respetaron su espacio político y se quedaron en este espacio del centro fueron Juan Urtubey y Roberto Labaña, que confluyeron en Consenso Federal. El resto, Sergio Massa volvió al kirchnerismo, Miguel Pichetto, sí. a quien yo respeto mucho, Miguel Pichetto, del peronismo y una trayectoria en el peronismo, terminó en Cambiemos de una manera extraña. Lo respeto muchísimo, Miguel, esto lo quiero aclarar, pero nosotros nos quedamos en ese espacio. Por eso termina Alternativa Federal confluyendo con Consenso y termina siendo Consenso Federal. Bueno, perfecto, ahí está la explicación, ya lo... Muy larga la explicación, los aburrí a todos. No, pero aparte, vos sabés que pensaba, mientras tanto, cuando empezabas a comentar, esto lo comentábamos en la radio y yo pienso y digo, loco, esto fue hace 1000 años. Y no, fue hace 3 meses. 4 meses. Todo lo que pasó en el medio, ¿no? Entre otras cosas, a ver, que iba a salir Alternativa Federal, después no salió. Bueno, se formó Consenso, perfecto, pero después tuviste lo que vos comentabas, Eugenio, Massa, que nadie decía, no va a ir con el kirchnerismo, se sumó al kirchnerismo. Pichetto se cambió de bando. Las PASO en el medio. El dólar pegó un salto. Qué difícil y qué bravo que es vivir en la Argentina en tan poquito tiempo, ¿no? Y no hablamos de Schiaretti, ¿no? Que también tuvo... No. O sea, no puedo... Yo pertenezco a un espacio muy respetuoso de todos los dirigentes políticos, pero Schiaretti tuvo una... O sea, Córdoba es una... O sea... Es como dicen algunos, es Cataluña, ¿no? Sí. O sea, es inentendible. Pero bueno, todo eso pasa en Argentina. La realidad que lo que pasa en Argentina, por encima de todas estas cuestiones que, en definitiva, como nosotros definimos, es politiquería, lo que pasa en Argentina es que otra vez estamos enfrentando una crisis, otra vez de cara a la sociedad. La política tiene que trabajar, redoblar esfuerzos que muchas veces no conseguimos, para darle salidas a la gente en este momento tan apremiante. Afuera del aire, afuera en realidad estamos en el pasillo y hablamos con uno de los chicos que me acompañó de toda la crisis, de lo que vale un colegio, de lo que vale un club, de lo que vale cambiar el auto, de lo que vale pagar un seguro de un auto. Hoy por hoy... Sí, estamos nombrando cosas normales, comunes y necesarias que todos tenemos. Básicas. No estamos diciendo ningún lujo, no es que decimos, irnos de vacaciones a las Bahamas, no, es un colegio para tus hijos. Comer y educación. Sí, es angustiante. Yo la verdad el fin de semana estuve recorriendo el sur de la ciudad de Buenos Aires, que habitualmente yo cuando hablo de la política de la capital,
y me preguntan por Horacio Rodríguez Larreta y por Lamens y por mi visión de la ciudad, yo creo que lo que tenemos que priorizar como cualquier sociedad es darle el lugar que le corresponde a los más postergados. Digamos. Primero igualamos a los postergados y después vemos cómo seguimos con el resto de la sociedad. Y en el sur de la ciudad de Buenos Aires la gente la está pasando muy mal, sin empezar a hablar del conurbano, sin empezar a hablar del interior profundo, tan hermoso y tan rico que tiene Argentina y que la gente la pase tan mal, ¿no? Digo, no te vas a ir a meter a misiones claro. de nutrición, o digo, Chaco. Es acá, ¿viste? Es a 10 minutos. Sí, es acá la vuelta que hay alguien durmiendo en la calle, es algo Bueno. que se ha profundizado y se ha empezado a ver, creo yo, en este último tiempo. Y realmente sorprende la cantidad de gente que hay en la capital, que es el distrito más rico del país. Digo, a tu criterio, Eugenio, ¿por qué crees que se da este fenómeno? ¿Es porque al gobierno no le interesa a la gente en la calle? ¿Porque no tienen herramientas o la manera de solucionarlo? Mira, primero te digo que es el tema más importante, no es el más importante, pero el tema al que más tiempo le dedico, el tema de gente en situación de calle. Digo, si habrás escuchado, no sé si me escuchaste, es un tema que me interesa muchísimo. Primero que nada porque me parece de fácil resolución. Creo que hay falta de empatía con los sectores postergados, como te decía antes. Me parece, discutiendo con un funcionario del gobierno un día me dice, un amigo, digo, no discutiendo en términos acalorados, sino charlando, opiniones, digo. Y me decía, no, pero hay camas para toda la gente que vive en la calle. No van porque no quieren. Y ahí ya me parece que falta empatía. Nadie quiere dormir en la calle. Si hay camas es porque falta gestión. Digo, o porque falta entender la problemática de manera integral. Entendamos que una persona que vive en la calle no es su único problema vivir en la calle, o no dormir en una cama o no dormir con un techo. Tiene un montón de problemas que le impiden integrarse al resto de la sociedad, digamos. Es una persona, en muchos casos, no digo en la mayoría, pero en muchos casos, que está desestabilizado emocionalmente, psicológicamente, que tiene problemas de salud, que no encuentra un empleo, que tiene problemas, ni hablar de los problemas de autoestima que vienen dentro de lo que son los problemas hasta mentales o psicológicos. Digo, necesita una contención integral y una perspectiva de futuro, ¿no? Digo, una persona que vive en la calle, ¿qué perspectiva puede tener si nosotros no hacemos un trabajo integral? La problemática real es que no se aborda de manera integral. El presupuesto para este... No hay un presupuesto asignado que diga un ítem en el presupuesto que diga gente en situación de calle. Pero hay diferentes ítems que sí los afectan, los tocan de cerca. Y la realidad, el otro día hacemos un cálculo, calculando, digo, el gobierno te puede hablar que hay entre 1.500 y 2.500 porteños o argentinos viviendo en la calle de la ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones no gubernamentales pueden ascender hasta 7.000, una cosa así, con alguna proyección y con diferentes categorías. Una cosa es un hombre solo viviendo en la calle, otra es una familia, tiene diferentes cuestiones. La realidad es que el número que nos daba, calculando qué ítems afectan a este sector, tratando de hacer un número fino, nos daba que estábamos más o menos en que lo que invierte el Estado de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, en esta gente que vive en la calle, está entre $8.000 y $10.000 por año para cada uno de ellos. En un desmenuzado, que es un lío, te lo voy a explicar, pero bueno, de este ítem, ¿cuánto puede llegar a afectar? Es un cálculo, ¿no? Lo hizo el equipo nuestro con 2 organizaciones no gubernamentales que trabajan con nosotros. Pero ¿cómo con ese? es ridículo. Sí, o sea, sí. A mí no se me ocurre cómo puede haber gente en la calle si se le destina $10.000 a cada uno, digamos. Pero bueno, es donde el Estado no tiene la capacidad de llevar los problemas de manera integral adelante. ¿Y crees que esto se repite en otras áreas? Porque digo, algo que se le critica mucho a Cambiemos es justamente eso, ¿no? O sea, que por ahí las ideas que tiene están buenas. Digo, no sé, el Paseo del Bajo está bárbaro, pero digo, no... Por ahí uno lo ve y dice, bueno, si no sos camionero colectivero, digo, ¿en qué te afecta el Paseo del Bajo, no? Sí, el otro día me decía un porteño, amigo, y esto no es mi opinión, sino cómo lo piensan también los porteños. Me decís, esto mismo que me dijiste vos, los camioneros y los colectiveros. Me dice, y la realidad me parece buenísimo, van a ser más rápido, que muchas veces la mayoría no son porteños, pero no importa. Claro. Pero el dato de la realidad es que, de vuelta, ¿dónde ponemos las prioridades? Me decía el tipo, porque ¿qué vas a ahorrarte una hora? Y me dice, era un amigo de Lugano, puntualmente, y me decía, pero yo 5 cuadras acá y hay calle de tierra.
O sea, digo, está bien, catastralmente no figuran como calle, después lo discutimos, pero digo, me parece que hay necesidades más urgentes. Hacer 3 veces una calle en Belgrano y no hacer una en Lugano, o sea, no quiero estigmatizar una parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que si hay alguien escuchándome en Lugano que entienda que es por defender sus derechos y no por estigmatizar. Pero me parece que ahí es donde está faltando un poco el Estado. Y después la discusión de la salud, la educación. El otro día, yo te cuento, me van a ir conociendo, soy brutalmente honesto y a veces me disfruto más eso y disfruto mucho lo que hago porque me doy esa licencia de no estar impostando. Tuve una entrevista, me llamaron de una radio que no sé ni quién era, justo está acá con nosotros Coqui, que es quien me da una mano con la prensa. Claro, con la prensa, con varios temas, no solo con la prensa. Yo no sé ni qué radio era, pero me llamó muy prepotente el periodista, y yo estoy respetuoso y me sacaba. Y en un momento me preguntaba más, ¿por qué la salud? Yo me por esto, por lo otro, las explicaciones, pero es porque hay pocos. Como que quería, increparme. Claro. Y me di cuenta que había más problemas de lo que yo mismo consideraba, porque cuando él me iba increpando, yo no encontraba dudas, encontraba más respuestas de los problemas que está viendo la ciudad con el tema de la salud. Digo, de que no haya turnos, de que no estén los insumos, de que no está ediliciamente, de que, o sea, capaz te dan un turno, no es que no hay turno, y cuando faltó el médico y te dicen volver dentro de 6 meses. Digo, una cantidad de discusiones que los médicos no se capacitan correctamente, pero porque no tienen incentivo para capacitarse. Digo, que un salario de un médico, no podemos hacer, no quiero hacer distinciones entre una profesión y otra, pero digo que un médico gane lo mismo capaz que alguien que tiene menos responsabilidad sobre la vida de terceros. Digo, hay un montón de temas que en la ciudad pareciera sobrevuelan y siguen de largo. Hospitales con el que este gobierno se comprometió a desarrollarlo y no lo desarrolló. Digo, en Lugano vienen prometiendo un hospital hace un montón de tiempo. Tengo el tema de Lugano principalmente porque estuve el fin de semana 5 horas y escuchando los reclamos de muchos de los vecinos, amigos, gente que trabaja con nosotros. Y bueno, aprovecho para hacer carne lo que escuché, digamos, ¿no? Sí, para visibilizarlo también. Sí, me parece que es lo bueno cuando uno tiene la posibilidad de hablar. Yo también soy muy justo. Nosotros, y esto es nosotros sobre todo desde Labaña, Roberto, desde Marco Labaña, o sea, tenemos la comodidad de poder hablar sin que nadie nos increpe de manera negativa. No estamos en esta pelea, el ver cómo un mano a mano, un balotaje entre ustedes y nosotros y la sociedad de rehén de nuestra pelea, sino que la gente aporta y cuando critica responsablemente y sobre todo nos dice, capaz no votamos a Roberto, pero entendemos la responsabilidad que ustedes tienen a la hora de plantear proyectos, de definir políticas. Entonces eso nos permite levantar, y disfrutar el contacto con la gente y a veces sufrirlo también, porque cuando ves una mamá que te dice, mirá, estoy teniendo problemas para poder comprarle la comida a mis hijos, a mí me pone muy mal, sí, me angustia, obvio, la verdad me angustia. Eugenio, y en relación a esto, digo, por ahí sin dudas ustedes, el objetivo de todo esto y de que vos estés acá y de la campaña es que Roberto Labaña sea presidente y demás, pero digo, en caso de que esto no sucediera, al menos personalmente y por lo que escucho, mucha gente opina igual. Consenso Federal está posicionado hoy, si se quieren las PASO, en tercer lugar, pero a futuro podría ser la fuerza opositora que le haga frente a, hoy si se quiere, Alberto Fernández, que es el que ganó las PASO y quien podría llegar a ser presidente, porque digo, mucha gente no le ve, y me incluyo por ahí quizás, mucho futuro a Cambiemos como oposición y sí a ustedes. Digo, ¿están pensando, además de en las elecciones de ahora, en el partido a largo plazo, digo, en la vuelta de ahora, digo, esta es la ida, ¿están pensando también en la vuelta? Mirá, te lo voy a desdoblar un poco. Sí. No. Te Bien, digo por perfecto. qué no. Nosotros estamos viendo hoy que el país está muy mal como para estar pensando en en el largo plazo. Más allá del largo plazo, en algo que no sea cómo construir entre todos los consensos para sacar el país adelante. Digo, no hay margen real para pensar más allá de los problemas que estamos atravesando y a mí me decían recién, yo estaba desayunando con gente también afín al gobierno y me decían esto, ¿no? Bueno, ¿no? Me hablan de política, yo digo, porque viste que se escucha mucho esto del ministerio de la venganza del kirchnerismo, los resilientes del cambio, o sea, me parece que hay que dimensionar dónde estamos parados. Hoy estamos parados en un lugar donde el posible presidente y el actual presidente no se pueden poner de acuerdo para ver cómo reestructurar una deuda.
O sea, nos tienen de rehén a todos los argentinos. Ese es el problema real que estamos atravesando. Digo, estamos viendo cómo se presenta el proyecto de ley del presupuesto del año que viene y la oposición dice no lo vamos a votar. No digo nuestro sector, pero mayoritariamente están expresados en no votar el presupuesto de un país. Digo, muchachos, preocupémonos por estar todos de acuerdo. El país nos necesita. Hoy la sociedad está de rehén de una manera u otra de este gobierno y muy factiblemente del que venga después. Entonces, me parece que donde hay que poner energía, más allá de quién es el gobierno, quién es la oposición, todo es entender y empatizar con lo que está pasando en la sociedad, porque la política tiene que estar al servicio de la sociedad. Y eso significa dejar las cuestiones personales y los proyectos personales en muchas oportunidades de lado y ponerse al servicio de los que necesitan en nuestro pueblo vivir mejor. Y eso es lo que tenemos que pensar. Vos me hablás de política, la verdad que yo vengo de la política, de esa parte que me divierte mucho, pero llega el momento de la responsabilidad y hay que priorizar eso. Por supuesto que lo que vos decís, lo veo, lo sentimos, lo escuchamos en la calle y entendemos que capaz esto que te decía, ¿no?, de tener de reina a la sociedad, haga que no nos podamos constituir en la segunda fuerza en esta instancia desde lo electoral. Pero lo que te garantizo que de la política pública lo somos. Digo, hoy lo más importante que pasó y que la gente más destacó del último mes capaz fue la emergencia alimentaria. Y lo planteamos nosotros. Pero no lo planteamos desde la politiquería, sino de que la gente viva mejor. Roberto fue el primero que salió a decir, y no sé si no fue el único, no podemos hacer campaña en este momento del país. Eso habla, y eso habla dónde ponemos las prioridades. Entonces digo, a mí me vas a escuchar desarmarme hablando de Roberto, pero porque te contaba fuera del aire, es la primera vez en mi vida que estoy en una lista política. Digo, no fui un funcionario, nunca quise eso. Y la verdad, cuando Roberto se decidió a jugar, yo sentía que tenía que estar acompañando, porque era la responsabilidad que me tocaba. No lo hubiera hecho en otro espacio y por eso hablo así de Roberto, porque es lo que siento. Dijiste al principio de la entrevista... Hablé un montón también, hablo mucho, no perdón. Roberto Lavagna es el mejor candidato a presidente actualmente. ¿Por qué? Por la situación que estamos atravesando, por la responsabilidad, por esto que te describía, porque tiene la responsabilidad de poner por adelante la política pública, el bien común de su propia candidatura. Es una persona que puede asumir que es mejor no hacer campaña, dejando de pasar a oportunidades para crecer electoralmente, como contraprestación de acompañar un proceso crítico de la Argentina, de entender qué es lo mejor en este proceso crítico para el país y para los ciudadanos, no para él. No sé si hay muchos dirigentes políticos que podemos decir que hacen eso. Sí, no, te iba a decir, es algo que no se ve, y no se ve en cuanto a, también a ver, cosas que no se ven en esta campaña. Número 1, propuestas, por ejemplo. Digo, no, o sea, no, nadie dice nada. Dice, no, sí, a ver, la educación es muy importante, te dicen, pero bueno, ¿y cómo se soluciona? No, nadie lo dice. Y tampoco este gesto de Roberto Lavagna, que sin dudas sorprendió en su momento, pero hoy creo que eso le da otra imagen y otra, qué sé yo, como otra sensación, como que él no viene a tratar de ganarse un lugar, ¿no? Mira, yo te voy a contar intimidades, ¿viste? Que eso es la parte más divertida. Sí. Nosotros, puertas adentro, tenemos muchas discusiones. Porque claro, esto como todo tiene dentro de la estructura política, quien piensa de una manera, quien piensa de otra, y o sea, compañeros o amigos, todo, que ven oportunidades y otros que ven de qué manera responsable se enfrenta. Y siempre que tenemos discusiones, lo que prevalece es, hay que ser responsables. Hay que acompañar a Alberto Fernández, acompañémoslo, no desde la coyuntura política de unirnos como fuerza política, pero sí que el país salga adelante. Y a veces adentro no gusta cuando digo, a mí mismo, yo digo, che, vamos, a veces digo, bueno, pero vamos a jugar. Pero eso ¿a quién beneficia? ¿A vos? ¿A mí? ¿A él? ¿Cómo ayuda a los argentinos? ¿Cómo ayuda al país? ¿Cómo ayuda al presidente actual o al futuro presidente? Digo, eso es lo que tendría que cambiar en la política argentina. Y déjame que diga una cosa. Sí. No creamos que es Argentina esto nada más, ¿eh? El resto del mundo es igual. Están los oportunistas, están todo lo que nosotros creemos que en Argentina somos únicos, en todo el mundo sucede. Entonces, dirigentes como Roberto Lavagna son los que hacen que los países crezcan de verdad, que salgan de las crisis, que puedan tener responsabilidad, sobre todo en la transparencia de un país. Me parece que eso es un dato. Roberto Lavagna
viene siendo funcionario, fue de Alfonsín, viene siendo hace mucho tiempo funcionario, nunca tuvo ni siquiera una mínima mácula o una manchita en su haber de alguna duda de corrupción. Nadie jamás puso en duda su honestidad. Digo, más, me gustaría esta charla tenerla fuera de una campaña que no parezca que estoy haciendo autobombo. Pero esa es la madera que necesita una sociedad para salir adelante en sus dirigentes políticos. Por eso yo lo acompaño. Y Eugenio, te retrotraigo un poquito a lo que hablábamos al principio, que decíamos cuántas cosas pasan en tan poco tiempo en la Argentina. Uf. Y hoy estamos a 19 de septiembre, ¿no? Así es. Estamos a un poquito más de un mes de las elecciones y a, 2 meses y pico de el cambio de gobierno. ¿Qué es lo que más te preocupa que pueda llegar a pasar en estos 2 meses? En este mes y en estos 2 meses, digo. O por lo menos, por lo pronto en este mes, que es el que define el futuro, ¿no? Esto de que no se puedan poner de acuerdo las fuerzas y no permitan que la transición sea saludable para los argentinos, sino para la imagen de cada uno del presidente y del futuro presidente. Digo, creo que lo que está claro, no sé si Alberto Fernández va a ser el presidente, lo que está claro es que Mauricio Macri no lo va a hacer. Digo, si queremos hagamos de la coyuntura electoral, veamos la imagen, cómo está la gente enojada, cómo salió en las elecciones, si querés, cómo se deterioró su imagen después de eso. Entonces digo, es muy complicado. Entonces entendemos que tendría que haber una transición, que no nos podemos poner de acuerdo con reestructuración de deuda, presupuesto, eso me preocupa, porque termina siendo lo que afecta a la gente en su economía, digo, de la macro como de rama para abajo. Si no solucionamos eso, ¿qué horizonte tenemos? Sí, ¿Cómo vamos a mirar para adelante? ¿Cómo le decimos a la gente? El otro día discutía con un diputado del PRO que es muy amigo también, pero discutíamos acaloradamente, ahí sí. Y me decía, no, lo que pasa es que la sociedad no entendió que nosotros le estamos pidiendo que nos acompañen, que hagan un sacrificio. Yo decía, no quiero hablar de su economía personal, pero digo, vos no sabés qué es el sacrificio que le estás pidiendo a la gente. Vos le estás pidiendo a una persona que cambie a su hijo de colegio, que no se, hablábamos, que no se vaya a vacaciones, descontémoslo. No, obvio. Que tenga que vender el auto. Que le diga al hijo, che, mirá, ¿sabés qué? En vez de comprar tal marca, tengo que comprar segunda o terceras marcas, tengo que bajar la calidad de comida en mi casa. ¿Vos le estás pidiendo eso a gente que capaz hasta se quedó sin trabajo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Porque siempre el sacrificio se le pide a los de abajo, no a los de arriba. El que la peor la pasa le pide más sacrificio. En relación con esto, ayer se conoció en un programa de televisión, estaba invitada Victoria Donda, y se conoció, digamos, uno de los periodistas empezó a comentar datos, que evidentemente eran datos fidedignos y demás, en cuanto a lo que costaban los políticos acá, los diputados y senadores acá, versus lo que costaban en España, que tiene la misma población más o menos y demás. Y, a ver, digamos, para hacer la historia larga corta, acá costaban el doble en euros que en España, ¿no? Digo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a justamente los sueldos y el gasto de la política, que normalmente es alto? Digo, hoy tenemos un paro docente porque en Chubut murieron dos maestras justamente volviendo de una manifestación pidiendo por que le paguen el sueldo, o sea, digamos... Sí, no, entra en la situación de Chubut que viene por eso, digo, viene con problemas de años, pero digo, hoy estamos en paro docente, digo, los docentes cobran mal, la salud, vos lo dijiste hoy, cobra mal, sí. La policía cobra mal, la encargada de darnos seguridad cobra mal, y los políticos parece que no, digo, se terminan siempre subiendo los sueldos, tienen dietas altas, hasta escuchás políticos que dicen que con un sueldo de político no pueden vivir, como ha pasado con más de uno. Con un sueldo, perdón, te corte un segundo. Sí, dale. No existe el sueldo de político, sino el de diputado, de senador. Digo, sí. Porque también hay gente que hace política, perdón que te da este chiquito, porque es para rescatar a algunas personas que hacen política, se consideran políticos, y yo los considero políticos, y la realidad es que no acceden a un cargo alto y se rompen el lomo. Mirá, ayer estuve con un dirigente de la izquierda muy importante, que no lo voy a citar, pero me decía, coincidimos en una cena, y él me decía, no, nosotros en la izquierda aportamos económicamente, y capaz chicos que militan y son grandes políticos y que ganan 2 mangos y laburan en la facultad. Por eso yo te quería decir, para respetar a ellos. No, claro. Sí, entiendo lo que la pregunta hacia dónde va. Primero que nada, con referencia a eso, no voy a esquivar la pregunta porque voy a arrancar por otro lado y voy a terminar en eso. Dale. Me parece que lo que la consideración nuestra tiene que empezar, más que solamente en el sueldo de los funcionarios, que puede modificarse, que
puede ser alto, elevado. Me parece que hay que entender la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los diputados, de los senadores, de los diferentes cargos a los que nosotros decimos cuánto ingresan. Después discutamos cuánto ingresa realmente en un sueldo, que coincido que es muy alto. Me da la sensación que tenemos que entender a qué nos estamos exponiendo cuando le queda en sus manos a un funcionario el destino de los argentinos, ¿sí? Y ahí empezar a analizar cuánto gana. ¿Me parecen altos? Sí, me parecen altos, pero hay mucha responsabilidad también. Entonces, pongamos la vara donde la queremos poner. Para mí, en mi caso, y esto es políticamente incorrecto, pero te dije que soy así, a mí menos me preocupa el ingreso que tengo, para decir una brutalidad. No quiero tocar un área porque si no voy a hablar de alguien. Sí. Pero el ministro fulanito no me preocupa que gane más o menos. Me preocupa que cumpla con su responsabilidad, porque ese ministro... Que haga algo. No, que haga algo no. Con un gesto, un acto de corrupción de un ministro, por ejemplo... o una cuestión de negligencia, ¿no? Algo vinculado a negligencia puede hacer que todos los gastos superfluos y la discusión salarial de cada funcionario de ese ministerio parezca ridículo con relación a la pérdida que puede tener el Estado en esa decisión de mal llevada adelante. Entonces me parece que hay que exigir ahí. Después podemos discutir los sueldos, que no te digo que no, pero primero pongamos la energía en eso. Digo, hay, aparte de esto, un montón de gastos superfluos en el Estado. Hay cuestiones de logística que te bajarían un montón el gasto público, pero no son solamente los sueldos. Queremos discutir los sueldos, ahora entramos, bárbaro. Me parece que sí, que son muy elevados los sueldos. Pero también hay que tener en cuenta esto. Yo decía en una entrevista el otro día que me decían, no, porque los políticos, los funcionarios, tienen un costo muy alto también ser funcionario en Argentina. Sí. Tiene un costo muy alto. Primero que nada, para uno acceder a la función pública, tiene que dejar de estar en el mundo privado, sí. Y después de la función pública reinsertarse es muchísimo más difícil también. O sea, tiene costos elevados ser funcionario público. Cuando no sos un corrupto, no lo sos, cuando no te acusan de corrupto, cuando no te señalan por las frustraciones que tiene el gobierno. El mejor funcionario de Cambiemos, más derecho, un señor que haya laburado perfecto y todo lo demás, así todo mañana va a tener que ir a la calle y la gente le diga, por culpa de ustedes el país está así. Eso también tiene un costo familiar, social, económico, porque de vuelta, reinsertarse después de ser funcionario es muy difícil. Lo experimenté por una sociedad que tengo con un exfuncionario, no puedes abrir cuentas en los bancos después de ser funcionario, porque sos políticamente expuesto. Hay un montón de costos, para mí sería más fácil decir, sí, es muy alto los sueldos, bajémoslo. Y me sentiría hipócrita, pero como yo te decía antes, me gusta ser genuino con mi forma de pensar. Creo que son elevados los salarios, creo que se debería ajustar en relación a lo que pasa con el resto de la sociedad, pero también hay que entender a qué se expone el funcionario y qué estamos delegando en un funcionario a la hora de ponerlo en un lugar. Y cómo repercute hasta económicamente. De vuelta, recaigamos lo que decía antes, para sacar al ministro. Un intendente que tenemos, solo en la provincia de Buenos Aires, 135. Un intendente en 2 malas decisiones gasta más que toda su planta toda su planta por ahí en el mes de empleados. Claro. Entonces fijémonos que tomen buenas decisiones. Hasta incentivemos, como decíamos antes, los médicos, los funcionarios, el ahorro. Un sistema que fue muy criticado con el tema de AFIP, ¿no? Donde incentivaban a los funcionarios de AFIP en base a cómo recaudaban y todo. Fue incentivado porque es una presión, es una persecución más o menos a los aportantes. Sí. Pero también hay que entender que la gente funciona mejor bajo incentivos. Capaz no es lo económico, capaz es la capacitación. Hay que buscarle la vuelta, pero hay que entender a qué nos estamos exponiendo. Eugenio, ¿fue muy largo también? No, está perfecto. Y quedó claro, la verdad, el punto. Y quiero, la última no es pregunta, sino que es propuesta, te están escuchando del otro lado. No sé cuánta gente, pero te están escuchando quizás votantes de Consenso Federal, votantes de Cambiemos, votantes del Frente de Todos, de la izquierda, también muchos indecisos. ¿Por qué esos indecisos deberían votar a Consenso Federal? Tenés el micrófono abierto para decirles lo que quieras. No, mirá, desde Consenso Federal Nacional ya hablé bastante de Roberto. Cualquier persona, aquel que no conozca quién es Roberto, que lo busque va a entender enseguida por qué hablo así como hablo de Roberto. En la crisis que estamos atravesando, quien puede garantizar que tuvo la experiencia para atravesar una crisis similar es Roberto Lavagna y nadie más, ningún otro de los candidatos. Me parece que, además de eso, es esto de la responsabilidad y la forma seria de trabajar
en consensos, por eso se llama así nuestro espacio, entender que todos tenemos que confluir para el bien de los argentinos. Y en lo personal, ya hablando de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos ganas de hacer una fuerza distinta en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que falta mucho diálogo en la Ciudad de Buenos Aires y que esta confrontación, tal como es Lamens y Larreta, también en otra escala está poniendo arriba de la mesa vos o yo y no la política, ¿no? ¿Qué queremos hacer en la ciudad? Digo, vemos el videíto, yo no es contra Matías Lamens, a quien respeto, digo, no conozco mucho su punto de vista político porque es la primera vez que va a hacer política, que me parece también muy fuerte, ¿no? Arrancar siendo jefe de gobierno, pero digo, lo que sabemos de Lamens es que hizo un video que lo filmaron, no él, sino sus militantes, diciendo sacar la reta, poner a Lamens. No sabemos por qué. Primero en la cara, después la política, digamos. No sabemos por qué, pero eso es lo que dice el video. Sí, capaz tienen ideas brillantes, digo. Nosotros sí sabemos qué queremos hacer, sí tenemos nuestros planes para el sur de la ciudad, sí tenemos nuestros planes para el norte, y sí creemos que la discusión tiene que ser el presupuesto en la ciudad, que bastante poco se discute. Por eso queremos estar, tenemos un equipo muy preparado, vinculado a todo lo que es económico, y a partir del presupuesto poder cambiar la ciudad de Buenos Aires. Por eso quiero estar en la legislatura. Es la primera vez que estoy en una lista, como les contaba antes. Me acompaña la segunda legisladora, Soledad Givelli, que también sería su primera vez en una lista. Así que es una linda oportunidad, nos preparamos mucho para esto y si no será esta oportunidad seguiremos acompañando de nos toque con nuestras ideas. Así que más que nos voten, nos interesa que conozcan cómo pensamos. Y después si el voto viene, bien, y si no, que sepan que vamos a seguir trabajando por la ciudad. Perfecto. ¿Dónde pueden conocer? En las páginas, en las redes. Páginas de consenso, sí, Perfecto. En redes. Perfecto. Bueno, Eugenio, desde ya muchísimas gusto, gracias por muchas estar gracias acá. por invitarme, saludos a todos. Gracias, Un placer. Eugenio Casieles, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Consenso Federal en el arranque. My reputation's never been worse, so you must like me for me.